Llegamos a Escorpio. Escorpio o la lunación en casa 12. 12, lunación casa 12, signo de Escorpio. Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no, Juan? Porque de por sí Escorpio, la energía escorpiana es de por sí muy mística, es la esencia. Y a finales de Libra, a inicios de quemarse, a inicios de las profundidades de Escorpio, ya ahora empieza, es como el anuncio, esta luna nueva es como anunciando em, Scorpion Season. Empieza los anuncios de octubre, empieza todos los temas después de la 12. Yo creo que es Las una brujas, 31 de octubre. 31 de octubre, el tema de los muertos. Allí está pasando muchas cosas en Escorpio desde ya. Entonces creo que hay una gran ventaja y es que Escorpio tiene con qué en este momento, luego de 2 años de no tener a Marte. Entonces ya de entrada hay muchas cosas que están en sus manos. Ya de entrada hay muchas cosas que puede direccionar. Marte, que es esa flecha, o Marte, que es ese brazo que nos indica hacia dónde desplazarnos, pues ahora invita a movilizar todos los temas que están en el subconsciente, todas las imágenes, que es donde la luna nueva le está diciendo, mira esto que está acá, o mira esto que se está dando acá, que a lo mejor no se ha trabajado, y esta es la parte que logra generar un punto de dolor, Quirón en casa 6. Entonces da la oportunidad de esa luna nueva en 12 iluminar, fecundar una ilusión o fecundar un tema no tratado, típico de la 12 que no vemos, vemos desde la 1 en adelante, y eso le va a servir sobre todo en la luna llena, que será la próxima, que va a estar celebrando. Creo que está a 15 días más o menos de estar viviendo de recibir todo el trabajo personal que pueda hacer consigo mismo. Plutón desde la 4 también está invitando a qué es real, qué es realizable por mano propia y qué no, en medio de que Escorpio es un signo muy drástico consigo mismo, puede llegar a ser muy intenso, la intensidad que tenga, todos sabemos que el signo más intenso es Escorpio y ahora con Marte y Mercurio tiene como más brazos de dónde. Este otro planeta que hace cuadratura a Plutón, que es otro regente de Escorpio hacia la Luna, también es ese proceso de mirar lo que hace falta y de cuadrar las piezas para canalizar la energía hacia un sentido productivo y más que le pueda sacar provecho sobre todo a esa herida de Quirón. Ahora más que nunca es el drama, ¿no? Todo lo que ocurra en la casa 12 para Escorpio puede convertirse en un drama que bien lo soluciona a lo casa 12 y casa 6. ¿Cómo se puede solucionar temas de casa 12 y 6 donde está ocurriendo Quirón y Luna Nueva? Medicamento. Yo puedo utilizar la casa 6 y la casa 12 es donde enfermamos, Juan. Entonces, en esta relación donde se está dando la luna nueva en la 12, pues también me tomo algo y me anestesio, porque es una luna nueva donde no logro comprender lo que estoy viviendo y no le doy frente a eso. Y me tomo algo en la casa 12, me tomo una pasta para que haga un algo por dentro y ya no me siento tan así, ahora que Marte está haciendo lo suyo. O le doy frente, no me tomo nada y lo vivo a carne viva, a carne propia, suelta. Vivo esto que estoy sintiendo, percibiendo y lo expongo, lo saco, lo movilizo y ahí es donde va a encontrar algo positivo de Quirón o un punto de negociar con eso, heridas o situaciones también que tenga muy escondidas, ¿no? Creo que ahora más que nunca es el signo que se siente más movilizado a exponerse por la fuerza que le da Mercurio y le da Marte en un mismo propósito de decir, hey, esto estaba aquí, ¿no? Y muy seguramente lo encuentre del otro y pues no me habías dicho, pues bueno, ahora te lo estoy diciendo. Sí, ahora pongo esto en evidencia que está, lo que está por ese lado. Mm. Sí, Javier, y además una lunación en casa 12 también está, cuando se ilumina esa zona del horóscopo, estamos en un reset, estamos en una síntesis. Tal vez es un momento en donde se debe reconocer aquello que no pudo ser, y donde con amor lo despido. De alguna manera, la casa 12, cómo es despedir algo? Como cuando después de un viaje que tenemos y la pasamos muy rico y no sé qué, llegamos a casa y estamos tan cansados que lo único que necesitamos es refugio.
tranquilidad, incluso silencio, sosiego. Eso es una luna nueva en casa 12. ¿Dónde está ese punto de reconexión para poder hacer una síntesis de todo lo vivido últimamente? Por otro lado, esto que mencionas de Marte y Mercurio en casa uno para Escorpio, no solamente están ahí esos puntos, sino el apogeo de la Luna, es decir, donde la Luna está más lejos, tanto los diferentes cálculos, porque del apogeo de la Luna hay varios cálculos, pero en especial es como si los dos cálculos de la Luna estuvieran haciéndole un sándwich a Mercurio y Marte. Y esto representa el apogeo de la luna, es donde la luna quiere salir disparada, donde no quiere seguir haciendo lo mismo, donde no quiere seguir siendo la misma servil. Entonces es una forma de mostrar una liberación de algo. Entonces, Escorpio, una vez hace su síntesis, necesita liberarse, romper unos esquemas. Esto también está hablando de una lunación con el primer regente Marte en casa uno y el segundo regente haciendo cuadratura a la lunación, eh, lo cual está marcando una pauta de liberación por donde se vea. Pero yo a Scorpio le diría, busca tiempos fuera para poner claridad a las cosas. Busca momentos de refugio, de silencio o de música o de abstracción con algo que te permita reconectar con tu esencia y poder también darte cuenta de aquellas cosas que no dependen de tu voluntad y que se fueron o se van o se están yendo y poder hacer una despedida conscientemente del tema. Muy movilizador desde el punto de vista de insatisfacciones, soles, ascendentes, lunas. De por sí a Marte le corresponde mover. Y en Escorpio, pues se vuelve una licuadora, se vuelve un interno. Y una luna nueva en 12 es como todo un movimiento interno de insatisfacción donde me vengo aguantando, me vengo movilizando. Entonces, claro, la zona escorpiana ascendente, soles, lunas en Escorpio es también percibir con ese Marte y Mercurio, estar así, esa licuadora interna, pues va a salir. Estoy haciendo un licuado, estoy haciendo un preparado aquí de manera interna que en algún momento me da, sobre todo Marte y Mercurio, que son planetas muy personales, donde encuentro la manera y encuentro la forma de decir, mira esto que está pasando, pasándome, ocurriéndome o estoy sintiendo también de la casa 12. Entonces es una luna nueva también que invita a esa reflexión de decir, esto está acá. Y si me quedo callado o algo, ahí es donde veo a Quirón en la casa 6 de reconocerlo, bien sea con la pareja, o bien sea con los demás, o bien sea con algo, ¿no? Que muestren evidente y diga, mire, este Quirón en 6 aquí me duele, mental, emocional o físicamente, aquí esto me está doliendo. Ahora, que debería o no debería dolerme o X, Y, eso es otro tema, pero a mí esto está acá. Es como tener a lo mismo tanto tema en revolución de Escorpio, ¿no? Lo digo por el tema Marte, que Marte se encarga de movilizar. A la final, la luna nueva se fecunda y ocurre en alguna casa, pero es como que Marte dice, por aquí se va a mover, o por aquí voy a accionar, por aquí voy a decirlo con Mercurio en casa uno. Y Quirón, que es la evidencia de donde me duele, que a veces no necesariamente tiene que ser una gran herida, una gran situación, sino una molestia, y eso es Quirón en 6, me molesta esto, sobre todo en la cotidianidad, en el día a día, en el trabajo, en está aquí, o sea, como muy así. Mm, buenísimo. Esto de Quirón en las 6. Ajá. Bueno, Javier Aragón, ya estamos llegando a la recta final, el último cuadrante. Vamos. Ah, no, mentiras, el último cuadrante no. Bueno, nos falta todavía Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 4 signos. Pero sí estamos hablando del último fuego, tierra, aire y agua.